La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bueno, a veces ayer, antes de ayer, 7 de noviembre, y hoy, recordar lo que sucedió en 1985. Porque en 1985 fue fundada la Unión Patriótica. En 1985 fueron los hechos del Palacio de Justicia que ayer y antes de ayer copaban con una sola visión la prensa nacional. Poco se pregunta hoy la sociedad colombiana, muchísima de esa sociedad ni siquiera había nacido, los jóvenes de hoy, ¿qué pasó en 1985? ¿Por qué? El por qué. Porque si indagáramos el por qué, quizás el pueblo de Colombia no dejaría que se repitieran los hechos, cambiaría la historia de Colombia de una manera definitiva. En esa discusión estamos precisamente en estas semanas, en los meses que están por venir, si regresamos o cambiamos y seguimos por otros caminos, quizás más prometedores, quizás más esperanzadores, quizás más alegres. Alegría. Colombia necesita esperanza y alegría, indudablemente. El pasado a veces nos trae el dolor, pero hay que recuperar ese pasado. No se puede olvidar porque podemos caer de nuevo en el abismo. Hoy aquí no está el Estado, está el Ejecutivo. Por eso quise que la cúpula militar me acompañara. Está aquí presente toda. Tiene una significación, indudablemente, un aprendizaje, porque en la vida de los pueblos todos vamos aprendiendo de una u otra manera, a golpes a veces. Tiene una significación y es que la fuerza pública junto al gobierno civil es quizás la única que se hace presente en un acto que es ordenado por una Corte de Justicia que tiene validez nacional, es parte de nuestra Constitución y que ordenó que el Estado de Colombia haga un acto de perdón, pida perdón, no lo ofrezca, pida, porque es corresponsable de un genocidio político. La palabra genocidio político todavía no es muy reconocida en el orden jurídico internacional. Es genocidio, porque si las cuentas de la Comisión de la Verdad, la verdadera Comisión de la Verdad, porque ahora hay muchas y no todas dicen la verdad, el Partido Conservador hizo una y dijo su verdad que no es la verdad. Profusamente fue repartida su visión de la historia ayer y antes de ayer a través de magistrados del Partido Conservador, porque hay que hablar así. Pero el Partido Conservador tiene una responsabilidad de la cual no ha hecho catarsis, en mi opinión. No quiero repetir la historia, pero es un 9 de abril de 1948. Muy atrás de 1985. Es una historia en donde aquí las ideas fascistas se volvieron letra de los periódicos y los diarios nacionales conservadores.
Ahí arrancó, quizás atrás, si queremos más historia, un problema que hoy todavía nos acompaña. Esas ideas fascistas no son más que eliminar la diferencia para no caer en teorías intelectuales, etcétera. ¿Qué diferencia un fascismo del otro? Porque eran diferentes los italianos a los españoles y los españoles a los alemanes. Para mí, fascismo es eliminar la diferencia de manera violenta. Y Colombia ha visto en las últimas décadas, desde ahí quizás un poco más atrás, porque ya Gaitán había hecho una marcha del silencio antes del 9 de abril, obviamente, de su asesinato. Asesinato de Gaitán, ya había hecho una marcha del silencio porque estaban haciendo un genocidio del pueblo liberal campesino, porque en aquel entonces las mayorías de Colombia no eran más sino de labriegos y labriegas. Hijos somos y nietos de labriegos y labriegas. Por eso el pueblo colombiano es un pueblo trabajador y resistente, porque hay que resistir mucho para doblar la espalda bajo el sol, para poner el asadón sobre el surco, todos los días, a veces. Se puede ir más atrás, porque no más aquí cerca. Le decía a los delegados de las delegaciones, los delegados internacionales que vinieron a la CELAC, pues hubo la matanza de las bananeras, dirigida por un general de la República, 1922, y fue precisamente Jorge Eliezer Gaitán, y por eso le cobraron con su vida el que hizo el debate en el Congreso de la República, siendo representante a la Cámara por primera vez, quizás, no tenemos más historia escrita, un representante hacía un debate sobre una masacre en Colombia. ¿Cuántos representantes y congresistas no les ha tocado, a mí mismo, hacer debates sobre las masacres en Colombia? Pues esta data de 1922 y el debate de 1928, si es que mi memoria no está mal, y podríamos irnos más atrás y no repetiríamos sino la historia de 100 años de soledad. La triste historia de un país solitario que pareciera se mata a sí mismo cuando está en medio de la exuberancia de la vida, cuando brota como un volcán los destellos de la vitalidad, tanto en la naturaleza como en los seres humanos, y por eso bailamos como bailamos, y podemos admirar este verdor que nos rodea y este azul como quizás nadie en la humanidad. Tanta exuberancia que en medio de la soledad nos matamos entre nosotros. Y así ha sido desde el principio de la República y antes. Guerra tras guerra, fratricidio tras fratricidio, y aún, como dice la canción, aquí estamos. Pero no se puede perder tanta sangre, es ineficaz. No se puede derramar tanto dolor, porque al final los pueblos se exterminan, se mueren las naciones, y Colombia no merece morir como nación. Por eso, a partir de esas épocas de violencias y violencias, yo le preguntaría al Partido Conservador, ¿ha pedido perdón? ¿Por qué nadie lo pregunta? Porque somos nosotros las víctimas quienes tenemos que pedir perdón a los victimarios. Yo era joven, 24 años tenía, 25 el 7 de noviembre de 1985, y me habían torturado y estaba torturado en la cárcel. Y me piden que pida perdón. ¿Por qué? Porque quería un país diferente y pensaba diferente a quienes gobernaban a Colombia. Pues 1985 marca el inicio de la Unión Patriótica. Y ambos, dos destinos diferentes, indudablemente, dos corrientes, maneras de pensar y de sentir. La Unión Patriótica y el M-19 en 1985 cifraron una esperanza en el pueblo, nosotros en el 84, una esperanza en nosotros. Hablamos de paz, así de simple.
El M-19 firmando un acuerdo desde las armas, agosto de 1984, y las FARC hablando también de un acuerdo de paz y configurando un movimiento político como demostración de que se podía hacer la paz en Colombia. Una época muy diferente a hoy y otros tiempos, pero hablamos de paz por primera vez hacía mucho tiempo, desde la época de la violencia liberal y conservadora. El Partido Conservador era el gobierno, como era el gobierno en 1948. Y en 1948 permitió el asesinato no solo del dirigente liberal, sino de miles y miles de liberales en los campos, e incluso públicamente dijo que a sangre y fuego había que acabar con el liberalismo en Colombia. Pues a sangre y fuego intentó acabarlo y mató 300.000 personas en los campos, y eso se llama genocidio. No han pedido perdón por ello. Los hemos invitado, y fue ese el año 85, a hacer la paz en Colombia, en una segunda violencia que ya no era la de la bandera roja y la bandera azul matándose entre sí, sino era la de un pueblo que quería justicia social en una de las sociedades más desiguales del mundo. Me pregunto, ¿cuál era el pecado terrible en el país más desigual socialmente del mundo pedir igualdad, justicia, derechos? La respuesta fue, para unos, el acorralamiento militar, que por qué pasó lo del Palacio de Justicia. Claro, por culpa del M-19, por creer en militarismos, machismos, dijo una periodista, Ana Carrigan, en su libro, quizás. Creer que podíamos ganar militarmente la guerra, y quizás si hubiéramos ganado militarmente la guerra, hubiéramos sido peores que lo que hoy somos. Somos mejores porque no ganamos la guerra, sino que aprendimos a abrazar, a amar y a seducir a las mayorías nacionales. Por eso soy presidente de la República. Pero, ¿por qué mataron a la Unión Patriótica? ¿Por qué mataron a los magistrados? Dice la prensa, es que el M-19 mató uno de 10, y yo creo que a ninguno, porque ningún disparo estaba en los cuerpos de los magistrados que proviniese de un arma del M-19, dijo la ciencia, no la creencia. Poco puedo hablar de eso porque estaba torturado en la cárcel, pero me demandan y yo respondo. ¿Por qué la prensa ayer no habló de por qué asesinaron, no digamos los 10, sino los 9, para no entrar en discusiones? ¿Por qué? Que porque Pablo Escobar puso la plata para tomarse el Palacio Carreta. Carlos Leder, tercero o cuarto del cartel de Pablo Escobar, confesó que nada tenían que ver. No es el portero, el chofer del narcotráfico, es uno de los capos. No debería hablar de esto, dicen. Pero si no fue el narcotráfico, ¿por qué mataron a los magistrados? ¿Por qué arrasaron? ¿Acaso no podían hablar? ¿Acaso no se estaba proponiendo hablar? ¿Cuál fue la razón? Y la razón, en mi opinión, puedo equivocarme, claro, interpretando la historia de Colombia, la razón no fue más que la oligarquía de Colombia no quería distribuir riqueza a la población colombiana, no más eso. No quería salir de esa inmensa desigualdad social. Le parecía terrible perder un peso de su riqueza. Repartir un plato de sopa le parecía terrible, un vaso de leche. Le parecía terrible hablar de reforma agraria, de tierra para el campesino. Le parecía terrible y horrible hablar de pensiones o de mejores salarios, como pedía la gente en aquel entonces. Eso fue lo que hizo
que dieran la orden de arrasar con el palacio. Claro, había militares que querían disparar, porque previamente, 2 años antes, habían torturado a 10.000 ciudadanos colombianos, tratando de buscar quiénes eran los del M-19, porque nos odiaban, solo porque habíamos hecho unas cosas que habían despertado la popularidad nuestra dentro del pueblo colombiano. Y no se quería el cambio, así de simple. 1985, 1989, 1991, no hay sino un espacio de 6 años. Y en el espacio de 6 años se hizo la constituyente. Y otra constitución hoy rige, entre comillas. Derogamos en 1991 la Constitución de 1886, anacrónica, llena de dictadura, antidemocrática. Y entonces me pregunto, ¿y por qué los señores de la oligarquía no quisieron hacer una Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y ahorrarnos miles y miles y miles de muertos, o como algún general dijo, litros de sangre? ¿Por qué? Porque esa incapacidad de acabar la guerra, si no es más porque hay un motor de codicia que mueve la violencia, y más codicia y más violencia, concentrando sanguinariamente la riqueza. Porque la Constitución del 91 se hizo, sí, y está llena de derechos, pero ¿qué pasó en 1992? ¿Qué pasó en el 93, 94, 97, año 2000? Pasó esto. Miles de militantes de la Unión Patriótica asesinados. ¿Cómo puede haber una constitución democrática y al mismo tiempo un exterminio en curso de todo un partido político? Lo confieso y sé lo que me cuesta decir esto, pero yo no estoy muerto porque me fui a las montañas. No es por más. Porque todos los que quedaron tratando de construir una alternativa legal, lo fueron asesinando. Yo mismo, cuando llegué al Congreso de la República por primera vez en 1991, primer congreso después de la Constituyente, diciembre creo que fue, encontré una bancada de la Unión Patriótica, encontré al compañero Manuel Cepeda, senador de la República, a otros. ¿Cuántos de ellos están vivos? Ninguno. Y eran una bancada. Y no conocí, iba cuando antes de la clandestinidad, pues empezamos a ir a los entierros, y cuando salí de eso y dejé la actividad clandestina, volví a ir a los entierros. No había pasado en Colombia, sino que las manifestaciones se habían tornado entierros, duelos, entierros. Tocó enterrar a Bernardo Jaramillo y tocó enterrar a Carlos Pizarro León Gómez. El uno de la Unión Patriótica, el otro del M-19. 85, 89, 90, 91, Constitución y Constituyente, 91 al 2000, la gran gobernanza paramilitar destruyendo la Constitución, arrasando en los campos y matando a 90.000 campesinos, incluso en cámaras, no digo de gas, sino hornos, donde se hacían cerámicas y metían cuerpos humanos en vida, como en Cúcuta. Recordar todo eso a veces es triste, pero hay que compararlo con el hoy. Porque a pesar de todo eso, de tantos muertos, de tanta violencia, de tanto dolor, pues ganamos. Aquí una canción dice victoria, pues tuvimos victoria. 2022, Presidencia de la República, triunfo popular. Mayoría legítima de la población colombiana después de tanto. Y decía, ¿por qué el Partido Conservador no había pedido perdón? Porque hoy
estamos ante los mismos hechos. No es sino mirar las páginas de la prensa de hoy. ¿Qué es lo que aparece? Una revista que saca en su portada que estoy con un traje anaranjado que dicen que es el de los presos en Estados Unidos. Es decir, salimos de un proceso de paz que hizo una constituyente, mataron en el camino todo un partido de la izquierda, la Unión Patriótica, y los que sobrevivimos ahora ganamos las elecciones y otra vez nos dicen que nos van, no digo que a matar, pero es lo mismo. Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones del 2026 y lo quieren hacer con violencia otra vez. Y entonces yo le pregunto al Partido Conservador, ¿es por eso por lo cual no ha pedido perdón? Porque quiere repetir y repetir y repetir la triste historia de la eliminación física y violenta de la diferencia en Colombia, que no es minoría, sino que es mayoría popular, y siempre ha sido mayoría popular, porque Gaitán era mayoría, porque Rafael Uribe era mayoría, porque la Napo era mayoría, y porque nosotros somos mayoría. Siempre matan a la mayoría para seguir gobernando como minorías. Oligarquía se llama. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. Violencia. ¿Y por qué hablo del Partido Conservador? Porque los que están haciendo, y me disculpan que todavía no entre propiamente al acto, pero tengo que decirlo, porque son militantes conservadores los que están incidiendo en un señor que se llama Bernardo, debe ser en español, Moreno. Es el que dice ahí en la revista que le entrega a Trump el camino para llevar a Petro preso. ¿Saben por qué lo está haciendo? Por venganza personal. Venganza personal, vendetta como la mafia. Decía García Márquez, nos estamos matando en círculos de venganza, nos matamos por orgullo, dice en su libro. Círculos de venganza familiares, regionales, etcétera, una y otra vez. Pues esta es una familia que se quiere vengar del presidente de la República por una razón simple. Mis primeros debates en el Congreso fueron contra el señor Moreno, Alberto, no Bernardo, Alberto Moreno, que se robaron con sus socios el Banco del Pacífico y después fue presidente del BID. Y mis debates primeros en el Congreso fueron contra el lavado de dólares que se estableció volteando la propiedad, el uso de la tierra en la sabana de Bogotá, de uso rural que era de los campesinos, a uso urbano, en donde especularon con intereses inmobiliarios tan duros que hasta volvieron una propiedad de 300.000 millones de pesos, la hacienda San Simón, cerca Chía, en 3 billones. Con una sola firma del ministro del Medio Ambiente, del señor Andrés Pastrana, llamado Juan Meyer, que después un paramilitar dijo que colaboraba con los paramilitares. El negocio era de un señor que se llama Ángel Gaitán Maecha de Chía, fundador del paramilitarismo en Colombia y esmeraldero, muerto por los paramilitares después. Un negocio de conservadores de la élite, Alberto Moreno, y en el lavado de dólares y en el volteo de la tierra de la sabana de Bogotá, el grupo Amarillo, que también pertenece a la familia de los Moreno.
¿Y quién era el jefe político? Andrés Pastrana, presidente que también se enriqueció con unos lotes en San Simón. ¿Y en qué lista aparece el señor Andrés Pastrana? En la lista, no digo que aparece en la lista, aparece de amigo de Epstein. Y ahora sí amarra el negocio. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. ¿Duro? Sí. Pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad. Y amenazar al vecino, que si dictador o no, ¿cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? ¿Cuándo? Seríamos así de traidores y de vendidos, de que nuestra propia sangre la traicionamos, o el pueblo del Ecuador, o el pueblo de Panamá, o el pueblo de Venezuela no es nuestro propio pueblo. Y entonces quieren que el presidente haga lo que quería hacer Duque, cobarde, prestar las tierras de Colombia para que desde ahí se invadiera a un país hermano que tiene la misma historia que nosotros, porque allá nació Bolívar y vino a morir aquí, en esta ciudad. No se puede. Presidente de Colombia que haga eso, presidente maldito por las generaciones futuras, porque nunca será olvidado como un traidor. Y yo no pertenezco a los que querían matar a Bolívar. El gobierno de Venezuela ha hecho muchas críticas, pero no me burlo del pueblo de Venezuela, ni construyo una trampa para que caiga el pueblo de Venezuela en la trampa de una invasión que solo va por su petróleo. Que se quiere es codicia y violencia más para hacer de esta esquina hermosa del continente suramericano una Siria, un Irak, una Libia llena de esclavos, de venta de esclavos, de nuevo negros. No, la lista de los amigos de Stein, que no quiere que aparezca la lista en los Estados Unidos, nos quiere utilizar aquí con la violencia para que el pueblo de los Estados Unidos no piense en su propio gobierno, sino que se le suba la xenofobia, el racismo, las ideas de la raza superior y otras ideas falsas, y nos usan para no discutir sus propios problemas. Presidente de Colombia lo que ha hecho es denunciar narcotraficantes durante décadas. Y los narcotraficantes que ha denunciado siempre estuvieron en el poder político de Colombia, en el Estado. Y el genocidio a la Unión Patriótica, que aquí nos convoca en este acto ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el producto de una alianza del narcotráfico con el Estado de Colombia, no de todos sus funcionarios, obviamente. Pero aquí están las cifras de los miles de muertos. ¿Quiénes son los responsables? 74% el paramilitarismo y el resto el Estado, dice la sentencia. Y si es el 74% el paramilitarismo y el resto el Estado, ¿qué es el paramilitarismo en Colombia? Si no es un ejército privado, o era, de los narcotraficantes. A la Unión Patriótica por miles lo asesinó la alianza del poder político tradicional, de la oligarquía colombiana y el narcotráfico. Y ahora nos acusan de narcotraficantes. Hipócritas. Cualquiera de los senadores colombianos y políticos colombianos que fueron a Miami a tratar de construir el camino por el cual se podían llevar a la fuerza al presidente de Colombia elegido popularmente, está lleno de familiares y negocios de narcotraficantes. Y Rubio no lo quiere creer, pues créalo, aunque él también tiene un pariente narcotraficante. Todos están untados en sus núcleos cercanos y familiares de narcotráfico.
Y entonces se atreven a acusarnos a nosotros de narcos, cuando nunca habíamos dirigido este país, cuando habíamos dedicado décadas a denunciar esa alianza entre la oligarquía y el narcotráfico que se hizo exclusivamente para acabar la organización popular en Colombia, para acabar los partidos de la izquierda y para alejar cualquier intentona progresista, como habían hecho antes sin narcotráfico, asesinando. Aquí estamos reunidos como víctimas y yo como presidente de la República también soy víctima, y esto nos coloca en una situación difícil, Palomino, jurídicamente hablando, porque somos víctimas de la alianza de la oligarquía nacional con el narcotráfico y aún intentan volver a volvernos víctimas. Esa es la portada de la revista Cambio. Y este presidente entonces de Colombia, que fue torturado, preso injustamente y perseguido después de que dejó su clandestinidad, y perseguido aún siendo presidente de la República, porque no puedo poner el espectro público que dice la Constitución es inenajenable a que transmitan este programa, porque ya los magistrados lo prohibieron. Solo puede hablar la gente de Alejandro Santo Domingo, la gente de Ardila Lule y la gente de Luis Carlos Sarmiento, es decir, la oligarquía. El presidente de Colombia no puede hablar. Pregunta: ¿y dónde están los presidentes de las cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias? Y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por 14 hechos a las víctimas de la Unión Patriótica. 14 hechos que enumero. 1. Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos. 2. Violación del derecho a la vida. 3. Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad, y desaparición forzada, delito de lesa humanidad. 4. Violación de derechos de niñas y niños. 5. Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento. 6. Violación de la integridad personal, tortura. 7. Violación de la libertad personal. 8. Violación del derecho a la honra. 9. Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado. 10. Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos. 11. Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos. 12. Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas. ¿Saben por qué arrasaron el Palacio de Justicia? Porque ahí estaban los expedientes de tortura sobre 10.000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia y los quemaron. Eso es toda la verdad. Arrasaron con una institución del Estado democrático solo para que no se juzgaran las torturas, solo para que no hubiera un acuerdo de paz que obligase a entregar la tierra y a construir justicia social. Y aún hoy, tantos años después, está pasando lo mismo. ¿O dónde está la ley de pensiones? ¿O dónde está la reforma a la salud? ¿O dónde está la jurisdicción agraria que se pactó en el proceso de paz? ¿O dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica? La mayoría en Antioquia, la mayoría en el Urabá, trabajadores bananeros, la mayoría los mismos que fundaron los Convivir, y los que fundaron las Convivir tuvieron el aval del gobernador y después presidente de esta república, el señor Álvaro Uribe Vélez. Esa es la verdad.
Y entonces tenemos que esconderla. No, si es que él, y es mi discusión, no tenía que ser juzgado solamente porque se sobornaron testigos, sino por crímenes de lesa humanidad, masacres consecutivas, la fundación del paramilitarismo en Colombia. Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente, hermano, vamos a la JEP ambos. Es la verdad lo que hay que priorizar. Se lo dije personalmente, no me interesa que lo juzguen afuera. Me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes. Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación, o como decía el filósofo Derrida, el perdón social. El perdón social que defendí en la campaña electoral me lo volvieron un pacto con el narcotráfico en las cárceles, como si fuera cierto cuando era un cura que iba a las cárceles a buscar que los victimarios no mataran a la gente desde la cárcel en las comunidades. Y esas son las pruebas que mandan Estados Unidos, de lo que yo ni sabía. Pero aquí no vengo a decir disculpas, aquí vengo es a acusar. Porque la respuesta que le han dado a nuestra generosidad, la respuesta que le han dado a ser absolutamente leales con las normas, la respuesta que le han dado a la decencia, al argumento, al intento de razonar en una sociedad donde la violencia pudiera ser más, es la traición. Los señores congresistas y dirigentes políticos que fueron a Miami a buscar el camino por medio del cual podían ganar las elecciones en Colombia, destruyendo incluso la persona del presidente de la República de Colombia, son delincuentes y deben ser juzgados, señor Palomino, porque eso no se le hace a la Constitución del 91 y al Pacto Democrático. Nosotros hemos sido generosos. A veces me pregunto, ¿y Salvador Allende acaso no pensó igual que nosotros? ¿Salvador Allende acaso no dijo no cuando lo acusaban de armar a la gente sindicalista y a los obreros de Chile, pensando que había que respetar el pacto constitucional, y terminó Chile 40 años o algo así en manos de una dictadura? Pues nosotros tenemos que responder de otra manera, que no es con las armas, creo yo, espero no equivocarme. A ese insulto que conservadores de Andrés Pastrana, amigo de Stein, sus socios de negocios, a través de el hermano, el senador Bernie Moreno, nos está haciendo en los Estados Unidos, llevando una maquinaria bastante violenta a destruir este pequeño sueño democrático que fue el gobierno del cambio en Colombia, usándolo y tratándolo tan irrespetuosamente que intentan incluso llevarse al presidente de Colombia preso a una cárcel de los Estados Unidos. ¿Cómo se le responde? Esa es la pregunta hoy. ¿Y cómo respondemos los colombianos a un insulto antidemocrático de ese tamaño, a tal traición de la patria? De unos que ya vendieron a Panamá por 13 millones de dólares y se robaron la plata. ¿Cómo se le responde? Y yo no puedo decir más siendo coherente con lo que ha sido mi vida que con el pueblo. Nos toca alistar el pueblo. El pueblo decidirá si la historia de Colombia vuelve a quebrarse como en 1985 y se hunde en una violencia fratricida, o somos capaces, uniendo al pueblo, en resistir la amenaza y construir una verdadera democracia que le pueda gritar a América Latina que se acabó la época de la dominación y que este continente se trata con respeto entre pueblos libres, respetuosos entre sí.
Eso se llama garantías de no repetición. Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político. Y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá, porque tenemos que ir de vereda en vereda, de municipio en municipio, que no solo vienen unas elecciones en las que yo no puedo participar, sino que viene una defensa de la dignidad de la soberanía nacional, que cuando vengan aquí a amenazarnos, no acepto amenazas, nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia. Estamos despertando y nos van a despertar quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso quizás, pero feliz, alegre. Seremos jaguares bailando por la dignidad de Colombia. Seremos jaguares bailando para revivir a Bolívar, que está ahí anclado aún a ese monumento del Facio que le hicieron en la Quinta de Bolívar. Seremos jaguares para dejar los 100 años de soledad. Serán millones los que aquí sin armas se van a levantar contra la amenaza de quienes están vinculados a la lista de Epstein. No nos dejaremos manejar de pedófilos. Haremos democracia, construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones que hubo en su gobierno: Banco del Pacífico y volteo de tierras en la sabana de Bogotá, denunciados por el que hoy es el presidente de la República. Les pido perdón a nombre del Estado para que revivan sus muertos a través de la lucha del pueblo que viene. Es una manera de revivir, todos lo sabemos. No morimos, definitivamente la energía sigue. Dice la segunda ley de la termodinámica en física: ni se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía de estas miles de personas que, siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones. Ahora no nos pueden asesinar. Ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no la vamos a dejar. No vamos a dejar que la insulten. No vamos a dejar que la escupan en sangre. Vamos a levantarnos en dignidad con las manos, porque las manos de millones y millones detendrán a los pedófilos. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.